Muchísimas bendiciones para todos ustedes en este nuevo día, en esta nueva semana que Dios Todopoderoso nos regala por su inconmensurable amor y misericordia. En su amor renueva todas sus misericordias para con nosotros. Deseo que Dios bendiga a sus familias y derrame bendiciones en esta nueva semana. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, 18. Ahí quiero compartir en esta noche y les invito en lo posible siempre a seguir la lectura. Y dice la palabra de Dios allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Dice el apóstol Pablo que tiene por cierto, tiene presente de que las pruebas del tiempo presente, las aflicciones, las situaciones difíciles por las que pasemos no son comparables con la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una gloria futura. Pero cuando hablamos de esa gloria futura, no la podemos únicamente vislumbrar en el futuro para gozar de ella, sino que la tenemos que construir desde este presente inmediato que tenemos, ¿verdad? Vemos entonces que el apóstol Pablo nos insta a que tengamos presente esa parte importante de que esa gloria venidera nos está esperando. Nos habla el apóstol Pablo, nos deja ver, cuando le escribe a la iglesia en Roma, nos deja ver claro que Dios no desconoce en lo absoluto la situación por la que nosotros pasemos. Y de hecho hablábamos hace algunos días de que Cristo vino y fue engendrado en un cuerpo humano, fue engendrado en un cuerpo corruptible y sufrió tristeza, sufrió dolores, sufrió angustia, sufrió debilidades. Y él pudo experimentar en su propio cuerpo, en ese cuerpo corruptible en el que llegó para saldar nuestros pecados. Él pudo experimentar todas las condiciones humanas. Entonces vemos que Dios no es ajeno a los sufrimientos de nosotros. Y cuando hablamos de Pablo, también podemos decir que Pablo pues fue un hombre que no solamente sufrió cárceles, azotes, naufragio, sino que también pudo hablar desde el dolor, desde esa situación difícil por las que en muchas ocasiones le tocó pasar, pero que todo eso, decía Pablo, lo tenía como poca cosa, en el sentido no solamente algunas a que no aferrarse y otras a que él tenía claro que la gloria, que lo que dice el versículo, tengo por cierto. Tener por cierto es una expresión que es lo mismo que decir yo tengo claro. Él lo dice de otra manera, tengo por cierto que las aflicciones, las dificultades, las situaciones, los momentos difíciles que estoy viviendo en este momento no van a ser comparados a la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. No estaba desconociendo las aflicciones, no estaba desconociendo la enfermedad, no estaba desconociendo las pérdidas ni la escasez, no estaba desconociendo las tristezas. Pablo no podía desconocer nada de eso, así como Cristo tampoco lo desconoció, porque recordemos que vivió hasta ese momento difícil de dolor, de tristeza, cuando dice antes de que lo entregara Judas, dijo que cuando estaba en el monte, dijo: Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte, y le pidió al Padre que pasara la copa, no como Jesús, sino como Dios. O sea, él le dijo: pasa esta copa
no como yo, sino como tú, no según mi voluntad, sino conforme a la voluntad tuya. Entonces vemos a un Jesús viviendo en carne propia nuestras situaciones humanas, a un Pablo que también se puede decir que vivió el tema del dolor. Dios no nos niega el dolor, Dios no nos invita a esconder el sufrimiento, tampoco nos invita a negar las aflicciones por las que estemos pasando, porque de hecho Él mismo dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero también tenemos una parte importante, y dice Pablo, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, y esa palabra tiempo nos habla no solamente del tiempo en el presente, ya, sino esa fecha que en algún momento va a terminar. Mi hijo tiene un dicho, cuando de pronto ve que algo no está como que va en el control de él, entonces él dice, bueno, a las de Dios, y hace las cosas. Es como diciendo lo que Dios quiera. Creo es muy parecido decir a lo que Dios quiera, pero Él no dice a lo que Dios quiera, sino a la de Dios. Y si hay algo que necesitamos entender es que todo dolor, toda circunstancia, toda situación difícil tiene un tiempo de caducidad, tiene un momento de culminación. Como empieza, tiene que terminar. O si no termina, al menos aprendemos a manejar la situación. Porque, por ejemplo, el dolor de una pérdida, ese dolor nunca se va a pasar, pero se aprende a manejar. Entonces, vemos a un Pablo diciéndonos que las pruebas del tiempo presente, pero que tienen fecha de caducidad, no son comparables con la gloria venidera, y esa gloria venidera no tiene tiempo de caducidad. Esa gloria venidera es eterna en Cristo Jesús, y nosotros necesitamos entender que por muy difícil que sea la situación, no podemos darle pie a que esas dificultades nos alejen de Dios, a que esas dificultades, a que el sufrimiento físico, los ataques espirituales, las situaciones económicas, el tema de la salud, las pruebas difíciles. Hay momentos en que uno incluso llega a decir, es que todavía no he terminado una prueba cuando ya estoy en otra, y es una constante, y no es solamente un tema en salud física, es también un tema de ataques espirituales, es también un tema de luchas que vivimos diariamente, y que obvio el enemigo va a atacar. Al único que no ataca el enemigo es aquellos que están tibios. Por eso la palabra de Dios nos dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito de mi boca. Entonces una persona tibia que ora, no sé, un lunes y hasta el lunes siguiente, una persona que le da de alguna manera lo mismo, mezclar lo santo con lo profano, a una persona que le da lo mismo haber pecado y decir, bueno, la verdad es que pequé, pero perdóname, fue una debilidad y no lo pude evitar, pero no porque haya un dolor y un arrepentimiento en el alma. Entonces, a esa persona de pronto hasta le es fácil vivir una vida cristiana cómoda, porque el enemigo no la va a atacar, el enemigo no va a hacerle ningún tipo de ataque, porque sabe que esa persona no es una persona que le haga contrapeso en ningún aspecto, ni en la vivencia de la palabra, ni en la oración, ni en ningún aspecto, ¿verdad? Pero cuando usted y yo empezamos a orar, empezamos a buscar de Dios, empezamos a meternos en la presencia de Dios, empezamos a conocer dimensiones espirituales diferentes, y empieza Dios a mostrarnos el mundo espiritual y nos empieza a enseñar cómo combatirlo, nos empieza a revelar cómo orar, por quién orar, sin que nosotros tengamos que decírselo a la persona, porque eso es lo bonito de Dios, cuando nosotros le servimos a Dios, no para decir
que Dios nos usa, porque eso yo creería que es irrelevante. Qué pena con ustedes, pero es que no le he podido cuadrar el sonido a esto. Voy a bajárselo del todo porque hoy me serené un poquitico y otra vez ando bastante molesta de la garganta. Entonces miren que, o sea, Dios nos pone a orar por mucha gente y nos dice, ora por fulanito y vas a orar por esto y esto. Y yo en lo personal amo esas cosas de Dios, que Él tenga, yo me siento privilegiada cuando Dios me dice, ora por tal persona y vas a orar por esto y esto y esto. Y yo digo, Señor, gracias. Yo no me creo tener esa oportunidad de que tú me mandes a orar por alguien, pero si tú lo haces es porque algo vistes que yo lo puedo hacer y no es un don propio, es por tu misericordia. Pero Dios no nos manda a orar para que vayamos a decirlo, ni para que vayamos a promulgarlo, ni nada de eso, ni para que lo divulguemos, a menos que Dios nos diga. Porque si Dios nos pone a orar por alguien y por una petición específica, pero Dios nos dice, ve y habla con esa persona y dile que yo te puse a orar por esto y por esto y por esto, ya es diferente. Pero cuando solamente Dios me dice, ve, te voy a encomendar que ores por esta persona y vas a orar por esta y esta circunstancia, mi responsabilidad es orar, hasta ahí. No tengo por qué irle a decir a la persona, mira, Dios me mandó a orar por ti, ¿qué te está pasando? O Dios me dijo que orara por ti por esto y por esto y esto, cuéntame. No es necesario que la persona cuente, porque ya Dios conoce esa dificultad. Y Dios a mí no me dijo que fuera a decirle que Él me había mandado a orar. Entonces miren que Dios es un Dios que entiende todas las cosas. Es un Dios maravilloso, justo, poderoso y verdadero. Pero también nos tiene claro que hay un sufrimiento que es físico, que en muchas ocasiones creo yo que nos doblega fuertemente tanto el físico y las pruebas de la vida diaria, ¿verdad? A veces el corre de la cotidianidad, uno, por ejemplo, en esta era que estamos viviendo de que todo es con la inmediatez, uno tiene que estar casi 2 pasos delante porque de lo contrario uno está atrasado en todo momento. Una decisión que Dios nos está mandando el tema espiritual y es la decisión mental. Tengo por cierto, dice Pablo, que las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y nosotros a veces necesitamos tener claro mentalmente eso, porque el enemigo no nos va a atacar únicamente la parte física, nos ataca el pensamiento, ataca la mente, y cuando ataca la mente empieza a desestabilizarnos. Y nosotros necesitamos tener la fe suficiente para tener presente, para tener grabado en la tabla de nuestro corazón que las pruebas del tiempo presente definitivamente no son comparables con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Es decir, nos está diciendo, ten fe, el justo por la fe vive, nos está diciendo que tengamos esa convicción, aunque no estemos viendo la evidencia. Hemos venido hablando de la evidencia, nosotros somos muy buenos para pedir evidencia. Sí, pues en mi caso, por ejemplo, que yo hago periodismo, ahorita no estamos trabajando el tema de las denuncias, pero cuando estábamos trabajando el tema de denuncias, pues las denuncias tenían que ir soportadas con las evidencias, y si no hay una evidencia, pues no se puede hacer una denuncia. Igual de pronto una noticia, lo primero que buscamos de una noticia es la evidencia de lo que se hizo, ¿verdad? Pero lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando los hijos nos dicen que les fue bien en el colegio, nosotros que pedimos una evidencia del examen o del resultado, la nota en el cuaderno, cuando todos nosotros siempre vamos a tener allí la expectativa de la evidencia, pero no es esa evidencia en medio de las dificultades. Y cuando Dios nos habla de tener fe, como dice Pablo, tengo presente que tengo por cierto que las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en Cristo Jesús, o que es ha de ser manifiesta para nosotros. Entonces está hablando de
de la salvación que Dios nos ha entregado, pero que siempre vamos a tener esa situación, esas dificultades que en muchas ocasiones van a poner en riesgo nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, presentes de que ninguna prueba, nada de lo que estamos viviendo ahora va a ser comparable con lo que Dios ha preparado para nosotros. Hay una diferencia infinita y es que les decía, por ejemplo, que yo recuerdo que recién, a los 40 días de yo haber tenido a mi hija, me empezaron unos dolores y los dolores, me daba el dolor y me desmayaba. Y llegó un momento que mi esposo me hospitalizaba 3 y 4 veces a la semana. Pero entonces llegó un momento en que se volvió casi hasta complaciente y rutinaria la situación, porque yo me sentía mal con el dolor, me daba escalofrío, empezaba a sudar, yo sentía que me estaba muriendo, me desmayaba, me llevaban a la clínica, me colocaban unos medicamentos de control del dolor y a mí a los 10 minutos ya se me había quitado el dolor y yo estaba perfectamente bien en la línea con el tema del dolor, porque los medicamentos que me colocaban también me dejaban así como toda extraña. Entonces yo le decía a mi esposo, pero ya se me quitó el dolor, ¿ya para qué me van a tener en la clínica? Dile que me den de alta, porque a mí no me gustan los centros hospitalarios, yo amo a los médicos, pero nada que tenga que ver con temas de centros hospitalarios, yo no soy muy buena en el tema. Y yo le decía a mi esposo, sácame por favor, dile que ya yo estoy bien, mira, yo estoy bien. Yo me levantaba, caminaba, no encontraba a la hora que se acabara esa destroza que me colocaban. Entonces, así son los dolores y así son las pruebas. Va a tener un tiempo fuerte, va a tener un clima que luego va a empezar una descendencia hasta que termina. Toda prueba tiene esos pasos. Entonces, nosotros que tenemos que aprender a manejarlo, a entender, a luchar contra ellos, a tener en cuenta la gloria venidera de Cristo, a tener en cuenta la situación que nosotros estamos viviendo y cómo Dios nos puede cambiar la perspectiva de un momento a otro. En esos momentos no solamente Dios tiene propósitos de pronto para mostrarnos su poder, su gloria, para formar nuestro carácter, sino que en muchas ocasiones nos lleva a esos lugares precisamente con el propósito de hablarle a alguien o con el propósito de que observemos algo. Dios es tan misericordioso que a veces simplemente nos permite algo en nosotros mismos para llevarnos a experimentar o a observar o a tomar acciones por una determinada reacción o acción inadecuada que se esté dando. Pero Dios nos está invitando, o el apóstol Pablo nos dice que como no es comparable las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera, nos insta a que tengamos siempre presente que el sufrimiento que hoy tenemos es el camino a la gloria del mañana. Es decir, hoy yo estoy sufriendo, pero como yo sé que ese dolor va a pasar, que este tema de salud va a pasar, que la situación económica va a pasar, que la situación de tristeza va a pasar, entonces yo digo, esto que estoy viviendo ahora va a tener un lapso en el que va a claudicar o en el que va a terminar, pero la gloria eterna de Cristo, esa no termina. Entonces yo quiero la gloria eterna de Cristo, y si yo quiero esa gloria, tengo que entender que el camino a la gloria en muchas ocasiones es un proceso duro, pero al final siempre va a ser victorioso para nosotros. A veces Dios nos pasa por procesos como le hemos venido compartiendo, pero cada proceso de esos es necesario en nuestras vidas. Entonces necesitamos tener presente que ninguna situación actual por la que usted y yo estemos pasando demarca o define, ni nos define como personas, ni nos define como cristianos evangélicos, ni nos define como siervos de Dios, ni nos define como hijos de Dios, y mucho menos nos define como herederos del reino. En el momento estamos pasando la prueba y de pronto lloramos de tristeza, nos acongoja, y Pablo mismo y Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él mismo lloró, dice que
lloró de tristeza y también dijo, hay una parte en la Biblia donde dicen en los evangelios que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, su sudor, era tanta la angustia que tenía que su sudor parecían grandes gotas de sangre, la angustia que estaba viviendo Jesús. Entonces nosotros no estamos exentos de estas cosas, pero lo que sí tenemos que tener presente es el peso de una esperanza eterna. Eso es como cuando nosotras las mujeres tenemos el privilegio, y yo lo hablo desde el privilegio, teniendo en cuenta que yo no podía tener hijos y que médicamente hicimos todo lo posible y el médico descartó por un tema de capacidad uterina, por una matriz que estaba completamente seca, por un sistema de salud que no tenía ninguna factibilidad para un embarazo. Y yo lloraba, yo le decía en estos días a mis hijos, ustedes son producto del amor, pero también de doblar rodillas, de lágrimas. Y yo le oraba a Dios y yo le decía a Dios, yo quiero a mis hijos así. Y yo se los dibujaba en una hoja y yo le decía, yo lo quiero así, al niño lo quiero así y a la niña la quiero así. Y yo tengo a mi hijo y pasan 10 años para tener a la niña, y en el marco de tener al niño y a la niña, perdemos un bebé y fue un momento muy difícil porque Dios a mí me dijo un día, yo orando, yo lloraba y yo le decía, es lo único que yo te he insistido que me regale. Y entonces Dios me dijo, te voy a dar un par de hijos. Para mí, yo dije, no, ya. Hasta creía que eran mellos, que iba a venir con una barrigota así, un niño y una niña. Pasaron muchos ratos para que Dios me regalara el niño. Cuando Dios nos regala el niño, bueno, pasan 10 años, yo vuelvo a quedar embarazada, pierdo el embarazo y para nosotros fue muy duro porque ya habían pasado 10 años, médicamente hablando ya yo había pasado ese proceso para poder tener un proceso de gestación medianamente normal, de alto riesgo, pero medianamente normal, decía el médico. Y lo otro era que como Dios me había dicho que me iba a dar un par de hijos, yo dije, ya perdí y ahora ya me voy a quedar con uno solo. Y el médico nos recomendó que abortáramos cualquier idea de tener hijos, que nos quedáramos con el niño y que disfrutáramos. Y bueno, y así dijimos, bueno, Dios sabrá, lloramos, hicimos el luto, fue difícil, empezando no solamente por mí, sino también por el niño, porque él estaba súper ilusionado con su hermanita. Y cualquier día yo empecé con las dificultades otra vez de mi estómago. Y empecé a tener dificultades con la presión. Lo primero que presenté fue dificultades de gastritis y de presión alta y después de presión baja. Y empecé a tener una cantidad de picos, intervalos de picos bajos y altos de presión. Y fuimos al médico. Y el médico nos mandó una serie de exámenes, yo me hice los primeros, todo salió bien, esa cantidad de exámenes que mando. Cuando llevamos esos resultados nos dijo, yo les voy a mandar otros exámenes a doña Caris, pero antes quiero que se haga este examen. Y entonces cuando vimos era un examen de embarazo, una prueba de embarazo, y nosotros nos miramos y nos quedamos así, y yo le dije, doctor, me dijo, pero ustedes no se cuidan. Yo le dije, no, pero pues como no tenemos la necesidad, entonces dice, bueno, hágase la prueba de embarazos. Y ese mismo día fuimos a hacernos la prueba porque estábamos ansiosos, y cuando la fuimos a reclamar en la tarde, no nos atrevíamos a abrir la prueba porque era como una cantidad de sentimientos que teníamos que nos habían embargado, como la alegría de que fuera positivo, pero que si no era positivo iba a ser un golpe duro, especialmente para mí. Entonces nos quedamos y nosotros íbamos saliendo del consultorio, pero no nos atrevíamos a abrir y mirábamos el sobre, y el muchacho que atendía, que estaba ahí como en la dependencia, de pronto se queda viendo y dice, bueno, felicidades, van a ser papá. Y entonces fue que abrimos rápidamente
el sobre y allí estaba que efectivamente yo estaba embarazada. Y les cuento esto desde la perspectiva de que no fueron 9 meses porque pues yo no tuve la oportunidad de tener un proceso de gestación normal, pero los 8 meses que estuve embarazada fueron 8 meses difíciles, muy difíciles. Tan difíciles que yo recuerdo que mi esposo demoró 8 meses haciendo vigilia, porque yo no podía dormir o porque tenía unos picos constantes de presión y entonces en cualquier momento a mí me daba como esos ataques y tenía que correr unas veces a echarme agua y otras veces a darme para estabilizarme la presión porque no me la podían estabilizar a través de medicamentos. Pero el día que tuvimos a nuestra hija en nuestros brazos, esa fue una gran felicidad, tanto para el papá, para el hermanito, para mí. Y así es la vida, o sea, cuando estamos pasando la prueba son momentos difíciles y lloramos y nos preguntamos, Señor, pero si tú me lo prometiste, ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué esto tiene que ser tan duro? ¿Por qué esto es así, Señor? ¿Por qué esta situación? Pero bendito sea Dios que Él siempre nos da la fortaleza, porque Él mismo dice en su palabra que no nos manda una prueba más grande de la que podamos soportar. Entonces, esa prueba que nos mandó con el embarazo, porque mi esposo, yo recuerdo que mi esposo decía, tengo antojos de mango biche con sal porque es que yo también estoy embarazado. Entonces, él también comía mango biche con sal porque estaba embarazado y fueron momentos dentro de toda esa dificultad de un embarazo de alto riesgo, casi 8 meses en una cama con las piernas alzadas porque si me caminaba tenía el riesgo de que la bebé se saliera y 4 días en la clínica y 2 días en la casa. Eso fue súper difícil, pero Dios nos dio la victoria. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, tenga presente, como dijo Pablo, tenga por cierto que toda prueba en lo terrenal va a terminar y ninguna de esas pruebas va a ser comparable con el tesoro de esa gloria venidera que es en Cristo. Yo lo viví con mis hijos porque con ambos tuve ese privilegio. Para mí, yo lo veo desde el privilegio, teniendo en cuenta pues que no tenía la normalidad de una mujer para tener hijos. Y entonces puedo dar fe de que es un tiempo difícil las pruebas, pero que no hay momento más divino en el entorno natural y terrenal que cuando a uno le colocan a esa criaturita en los brazos y uno los puede tocar y los puede ver y les puede revisar todo, porque pues uno lo primero que hace es como revisarle las manitos, los piececitos, a mirarlo todo y se los come uno a besito y vea, se le olvida a uno el dolor, se le olvidan los trasnochos, se le olvida absolutamente todo porque uno tiene lo más hermoso que pueda tener sobre la faz de la tierra. Lo mismo nos pasa en lo espiritual. Por eso quiero animarte en este día, al inicio de esta semana, a que tengas presente, de pronto no va a ser la semana más fácil que puedas tener, pero ten presente, la mujer dura 8 o 9 meses para tener un hijo, pero a pesar de las dificultades con las que tenga el proceso de gestación, no hay mayor alegría que tener ese bebé en sus brazos y compartirlo en familia. Ninguna prueba es eterna, toda prueba tiene tiempo de caducidad y nosotros nos preparamos para una gloria venidera en Cristo Jesús. Nosotros nos preparamos para un proceso en el que tenemos claro de que nuestra eternidad es en el cielo, que las pruebas son temporales, pero que la vida eterna es eso, en la eternidad. Entonces, por muy difícil que sean las pruebas, cree, porque nada de ellas, ninguna, por muy difícil que sea, se compara con la gloria venidera que ha preparado Cristo para usted y para mí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, agradecerte porque tú has sido bondadoso, porque nos has alcanzado con tu infinita bondad, con tu infinito amor.
Y porque podemos decir como Pablo, ciertamente, Señor, las pruebas tienen un tiempo de caducidad. Dios mío, por muy largas que sean o aunque en muchas ocasiones parece que no terminará una cuando empieza la otra, dice tu palabra que tú también nos traes tiempos de refrigerio. Señor, esta semana la colocamos en tus manos. A veces quisiéramos saber qué nos depara el futuro. A veces quisiéramos saber y tener el control nosotros, el control absoluto, no solo del lunes, sino de toda la semana, la quincena, el mes y el año. Y si pudiésemos, Señor, quisiéramos tener el control de la década siguiente. Pero sabemos que dice tu palabra que eres tú el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Eres tú el que conoces el pasado no para juzgarnos, Señor. El que conoces el presente para fortalecernos. El que conoces el futuro, Padre, para darnos y proveernos y sostenernos en esa salvación tan grande a través del sacrificio vivo de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Dios mío, Señor amado, para que tu presencia nos dé la fortaleza en medio de la prueba. Padre, que aunque lloremos, que aunque tengamos momentos difíciles, que aunque, Señor, a veces, Dios mío, también la tristeza haga mellas. Señor, que aunque lleguen momentos en que sentimos, Dios mío, el peso de la soledad, el peso de la escasez o el peso de la prueba, tengamos presente que esa prueba va a culminar. Pero, Señor, que esa prueba, por muy dura que sea, jamás será comparada con la gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que tú nos prometes, Dios mío, habitar, Señor amado, en una mansión celestial. Padre Santo, y eso es una de las cosas más importantes, Padre mío, que podamos estar delante de ti en salvación eterna. Padre, mucho nos esforzamos a diario por querer agradarte, no por nuestras propias fuerzas, porque dice tu palabra, ¿quién podrá añadir un centímetro a su vida? Señor, es por tu misericordia, es por tu bondad, es por tu amor, es porque tú, Señor, nos fortaleces, es porque tú nos sostienes, es porque tú dices, Dios mío, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Es porque tu palabra dice, fuérzate y sé valiente. Es porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, es en ti, Señor, y es confiando, es con nuestra mirada y nuestra confianza puesta en ti, que tenemos la certeza de que toda prueba, Señor, caducará, que toda prueba culminará y seguiremos avanzando, Señor amado, para la gloria del reino. Seguiremos avanzando, Señor, en esta carrera hasta que llegue, Dios mío, aquel día glorioso en el que podamos, Señor, estar en tu presencia. Oh bendito Padre Celestial, te ruego, Dios mío, que tú tomes a cada uno, Señor, de mis hermanos, amigos, conocidos. Padre, especialmente a la iglesia de Cristo, porque es a quien tú le envías este mensaje. Padre, que en medio de las dificultades podamos mantenernos firmes, podamos resistir al enemigo, podamos mantenernos con la fe intacta, podamos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que el enemigo, Señor, huya de nosotros y permanezcamos en pie. Y aún, Señor, si cayésemos, dice tu palabra que aunque el justo cayere 7 veces lo levantarás tú, Padre mío, por amor de tu nombre. Padre, te ruego, Señor, que esta sea una semana de victoria. Tú conoces cuántos de tus hijos vienen, Señor, Dios mío, con prueba tras prueba, Padre mío. Dios mío, Señor, te ruego que tú obres ese milagro, Señor, de sanidad en la vida de mi pastora, en la vida de mi hermana Yadi, en la vida de mi hermana Blanquita, Señor, Dios mío, en la vida de mi hermana Parra, Señor amado. Que tú obres, Señor, esa sanidad en la vida de mi hermana Emna, que seas tú, Señor, culminando, Dios mío, el milagro en la vida de Juanpi, de don Alejandro, Padre del Señor, Dios mío, Jorge, Señor, que seas tú ministrando
ministrando poderosamente, pero también te ruego que seas tú obrando sobre la vida de mi amigo Félix Rivero, que seas tú tomando, Señor, el control de su salud y que seas tú el médico de excelencia de cada uno, Padre Santo, que seas tú obrando con poder, con amor y misericordia eterna, que seas tú, Señor amado, el que estés allí, Dios mío, al control, que seas tú, Señor, tomando los sistemas inmunológicos, Dios mío, que seas tú tomando, Padre, cada sistema del cuerpo, que seas tú tomando de nosotros la parte afectada y seas tú sanándola, restaurándola, que seas tú retribuyendo la salud, el bienestar, que seas tú retribuyendo, Dios mío, Señor amado, las articulaciones, la movilidad en las articulaciones, que seas tú, Señor amado, obrando poderosamente en la vida, Dios mío, de la doctora Yolima. Padre, envío tu palabra sobre ella para que seas tú, Señor amado, moviéndote poderosamente en ella, Señor, no solo en su salud, también, Dios mío, en el área laboral, Dios mío, que seas tú bendiciendo grandemente su vida, Señor amado, su familia, su esposo, sus hijos. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que seas tú glorificándote. Oh, bendito Dios de Israel, en tus manos está Colombia. Seguimos orando para que tú, Señor, tengas misericordia, para que tú, Señor amado, cada día, Dios mío, nos concientice, para que tú cada día nos des sabiduría, para que el temor tuyo esté en el corazón de nosotros como cristianos. Y, Señor amado, entendamos que nosotros, Señor, no estamos para defender políticos, que tú nos has llamado, Señor, como embajadores del reino. Padre, que nuestra labor y nuestra posición, Señor amado, Dios mío, dice tu palabra que como embajadores del reino, Dios mío, tenemos una gobernanza espiritual, Padre Santo, que seas tú enseñándonos, Señor amado, que no estamos para discutir ni por uno ni por otro político, y que tú, Señor amado, nos llamas a orar por los que están en eminencia y por los que han de venir, por los reyes, Señor amado, de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, que cada uno vote, Señor, conforme a lo que le dicte su corazón, que la iglesia de Cristo, Señor amado, no se deje engañar, Dios mío, por falsos profetas, que tu iglesia, Señor, no se deje engañar por falsos conversos, Dios mío, que la iglesia tuya, Señor amado, Dios mío, no se inmiscuya, Señor, en una política, Dios mío, de corrupción, cuando tú nos estás llamando a vivir en santidad y en fidelidad, cuando tú nos estás llamando a amar al prójimo, pero que esta política, Señor, termina dividiendo, Dios mío, las opiniones y termina dividiendo el sentimiento y termina, Señor, en ofensa a muchos hermanos. Padre, ayúdanos a entender que tú nos has llamado a una gobernanza, que tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, y nuestra autoridad, Señor, está, Dios mío, desde lo espiritual. Padre, pero también te pido que tú los bendigas a ambos candidatos y a su familia, que tú los guardes, Señor, y que el pueblo, Señor, vote, Dios mío, conforme a la voluntad de sus vidas, de sus corazones, pero que seas tú colocando el temor en nosotros, que seas tú dándonos la sabiduría, que seas tú, Señor, haciéndonos entender la importancia, Dios mío, de la equidad, de la justicia social, del desarrollo, que seas tú, Señor amado, dándonos, Dios mío, el conocimiento, Señor, de la realidad, Dios mío, integral, Señor, de nuestro país, y no solamente, Padre, el favorecimiento de unos cuantos. Padre, guarda Colombia, guarda a los que están en eminencia, guarda, Dios mío, al presidente, a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes, a los ediles, a los concejales, Dios mío, a los senadores. Señor, ten misericordia de las fuerzas civiles, militares, eclesiásticas, ten misericordia de las empresas, ten misericordia de los líderes. El temor tuyo sobrevenga, Señor, a ellos, Dios mío, que sientan en su corazón el deseo de contratar la gente de la región. Oh Dios de Israel, yo te ruego, papito lindo, en el nombre de Jesús, Padre, que tú traigas, Señor, Dios mío, temor y justicia, Señor amado, sobre el pueblo colombiano, Padre, porque a veces queremos la justicia cuando nos favorece a nosotros, pero no cuando le favorece a la comunidad. A veces, Señor,
Señor, nos gusta o decimos que un gobierno, Dios mío, ya sea local, departamental o nacional, es bueno porque nos favorece a nosotros, pero si no nos favorece, entonces es malo. Ayúdanos a entender, Señor amado, que independiente al gobierno que esté, que independiente, Señor amado, al que quede allí en la casa de Nariño, en cualquier lugar, Dios mío, del orden nacional, nosotros seguimos trabajando y vivimos por tu misericordia, Señor. Independiente al candidato que gane, yo puedo decir confiadamente que eres tú el que nos sostiene, que tu misericordia nos ha alcanzado y que eres tú, Señor amado, lámpara, Dios mío, a nuestros pies. Eres tú, Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará. Eres tú el abrigo, Señor amado, debajo del cual, Dios mío, nos cobijamos. Oh Santo de Israel, te ruego tu bendición para todas las familias, para todos los hermanos, para los vecinos, amigos, conocidos. Padre Dios mío, pero también te suplico que tú bendigas, Señor, con toda bendición de lo alto, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros esposos, la vida de las esposas, de las familias, los padres, los abuelos, los tíos, los primos. Dios mío, Señor amado, de la familia, Señor, Padre extendida, Padre de la familia, de la fe, del vecino, del amigo, del conocido, para que sea tu gracia, Señor, sobre ellos, para que tú tomes el control absoluto de esta semana, para que tú nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos muestres el camino por el que debemos andar, para que seas tú guiándonos, para que seas tú abriendo puertas delante de nosotros, para que esa hoja de vida, Dios mío, haya la gracia tuya para esa contratación, Señor, pero también, Dios mío, para que seas tú, Padre, permitiendo el pago de esa deuda, Señor, para que seas tú proveyendo, Dios mío, las necesidades de cada familia, para que seas tú, Señor, sanando, obrando milagros, para que seas tú glorificándote de una manera poderosa, Señor amado, y que donde quiera que se honre, se glorifique y se invoque tu nombre, seas tú derramando tu presencia de una manera especial y sobrenatural. Padre mío, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y porque dice tu palabra, clama a mí. Tu palabra dice: lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiréis. Y yo creo, Señor, en tu palabra. Y creo que esta es una semana que la cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, la familia de la fe, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros empleos, nuestra economía. Nos revestimos de la armadura de Dios. Padre Dios mío, te pedimos que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros y que tú nos des una semana, Señor, guiada por tu presencia, que tú nos des una semana, Padre, en la paz, en el gozo, Señor, en el descanso tuyo para la gloria de tu nombre. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, colocando, Señor, esta semana de exámenes, Dios mío, Señor amado, tanto de universitarios como de los chicos, Señor, de primaria y de básica media. Lo colocamos en tus manos para que tú les des sabiduría, Padre, para que el retorno, Dios mío, de los chicos que van saliendo de la universidad sea cubierto con tu sangre preciosa y tú los traigas, Señor, a los territorios con paz, con bendición y bajo tu cuidado. Todo lo colocamos en tus manos, Padre mío, y te damos gracias. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque tu gracia nos ha sostenido. Gracias porque tu fidelidad, Señor, nos ha mantenido, porque tú nos sostienes de tu mano, porque eres tú, Señor amado, el que no permites que el sol nos fatigue de día, ni la luna de noche, Señor amado, sino que vas delante de nosotros, Señor, guiando nuestros pasos para la gloria tuya. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hoy ando un poquito apretada, pero quiero reiterarles. Nada se va a comparar con la gloria venidera que Cristo
ha preparado para usted y para mí. En medio de la prueba, acuérdese, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En medio de la prueba, ninguna prueba en tiempo presente es causa de gozo, pero da frutos dignos de arrepentimiento. En medio de la prueba recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos las arras del Espíritu y recuerde que el Señor nos está llamando a que nos levantemos, que hagamos vallado, que nos levantemos y nos pongamos en la línea, porque Cristo viene pronto, pero usted y yo somos embajadores del reino y debemos cumplir el mandato que Dios nos ha estipulado. Muchas bendiciones, una semana de grandes bendiciones y éxitos para ustedes. Dios les bendiga junto a sus familias y que sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús.